Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Honramos al Señor por permitirnos esta noche estar reunidos para llevar a cabo nuestro tiempo de oración, ya que hoy es un miércoles de oración y de estudio de la palabra. Honramos al Señor por permitirnos en esta noche estar reunidos. Les saludamos en el nombre de Jesús a cada una, a cada familia que se encuentra conectado en esta noche para nosotros llevar a cabo este tiempo de enseñanza. Nosotros hemos venido en los últimos días hablando sobre la disciplina en la iglesia. Estamos tomando el material que estamos compartiendo sobre la norma para el ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Qué es la norma para el ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía? La norma para el ministerio son los acuerdos que la iglesia ha tomado en asamblea, que es lo que sirve para regir la iglesia a nivel mundial. Son los acuerdos de la institución como Iglesia de Dios de la Profecía, que sirve para regir y para ayudar a que la iglesia tenga un buen desenvolvimiento en cuanto a sus asuntos administrativos y de dirección en cuanto a la iglesia se refiere. Nos quedó una partecita, esta noche vamos a tomar nada más una partecita, el tópico de las ofensas, las ofensas públicas o general. ¿De qué se trata este punto? Luego de las ofensas, vamos a caer en lo que es los tipos de conferencias que se deben llevar a cabo en la iglesia y por qué se deben llevar. Entonces, dice que la ofensa pública o general. Dice, esta es una ofensa contra la iglesia, la cual trae reproche al cuerpo de Cristo, tal vez debido a la manera de vivir impía o mostrada por el miembro, por la promoción de falsas doctrinas o por causar divisiones dentro de la iglesia. Generalmente, ofensas de esta índole son tratadas sin demora alguna. Pablo le advertía a Timoteo que se apartara de aquellos que no se sentían a la cena y que no participaban de la cena y de la doctrina. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, a los romanos, les escribió diciendo, mirad a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Dice Romano 16, 17, el primero en 1 Timoteo 6, 3 al 5, pero hay otra escritura donde Pablo le habla a los romanos en el capítulo 16 de Romanos, bendito sea el Señor, capítulo 16 de Romanos, versículo 17. Él le dice también a los romanos, le dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria todo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestro pie. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esto es muy interesante, que nosotros le pongamos mucha atención a esta parte que la iglesia enseña en cuanto a lo que causan divisiones, y cuando quieren enseñar cosas doctrinales que no es lo que la iglesia nos ha enseñado a nosotros vivir. Las divisiones no vienen de Dios, vienen del enemigo de la justicia, y nunca traen buenas cosas. Por eso Pablo, en el libro de Romanos, él hace la referencia, y también hace otra referencia en Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 6, versículo 3 al 5, ¿verdad? Vamos a verlo también, que son dos escrituras donde el apóstol nos habla de lo que puede hacer daño al pueblo de Dios. Cualquier enseñanza que no esté alineada a la palabra, ni tampoco en lo que nosotros hemos aprendido, debemos rechazarla y debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, con ella. Y lo que causa divisiones dentro del pueblo de Dios, y muchas veces estas cosas se toman con liviandad, pero no se deben tomar con liviandad. Cualquier cosa que traiga divisiones o que traiga ofensa a la iglesia dentro del pueblo de Dios, o que persona esté tratando de traer divisiones, no viene de Dios, viene de Satanás. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3, versículo 3 al 5, vamos a ver qué nos dice también esta otra escritura. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y apártate de los tales. Pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, dice también Pablo a Timoteo. Entonces, es necesario que nosotros no intentemos, si hay cualquier confusión
debe ser acercado a los ancianos de la iglesia. Cuando la Biblia llama anciano, cuando la Biblia habla de anciano, habla de el episcopo o la persona que está puesta como obispo para preguntar o tener una claridad del texto, y junto con las personas que están organizadas para llevar a cabo lo que son las enseñanzas y la clarificación del texto de la palabra. Si lo hace de manera arbitraria y aparte, entonces es una persona que está desvanecida y que está trayendo divisiones dentro del pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede afectar a personas débiles, personas que no tienen la madurez necesaria para saber cómo conducirse y no tienen el entendimiento necesario para comprender la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado con las ofensas que traen divisiones dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. De igual manera, cuando hay algo que que quizás no entendemos, antes de emitir un, un juicio, se debe preguntar, estar bien consciente de lo que estamos diciendo o de lo que oyó o de lo que supuestamente entendió, para que esto no traiga ninguna división ni traiga daño, la cual después tendrá que hacerse reunión y pedir perdón y tener la honestidad de pedir perdón porque hemos obrado mal o hemos actuado incorrectamente. Esta es la última parte de lo que tiene que ver con las ofensas. Hay varios tipos de ofensas. Hay ofensas privadas, hay ofensas que son privadas, hay ofensas personales, pero también existe la ofensa pública o la ofensa general. La ofensa pública, la ofensa privada, se debe ser tratado, ir al anciano. Si la persona puede resolverlo entre las dos personas que tuvieron la ofensa privada, se resuelven. Si no, debe buscar una persona o debe buscar al pastor o a un líder con mucha madurez que pueda traer sosiego o tranquilidad en medio de esta situación. La Biblia dice, esta es una ofensa causada por un miembro que está en conflicto con otro. Según el libro de Mateo 18, da las instrucciones. El Señor nos instruye a buscar la reconciliación por medio de la confrontación privada. Por lo tanto, el primer paso es ir al ofensor privadamente y procurar la reconciliación. Esto podría resolver el conflicto. Si no se logra nada, el segundo paso a seguir es buscar uno o dos y testigos y preferiblemente amigos del ofensor y tratar nuevamente. Siempre Dios nos manda a tratar de reconciliarnos, porque esto no es saludable que el sol se ponga sobre nuestro enojo o sobre nuestras ofensas. Tenemos que tratar de resolver cualquier conflicto. Además de eso, somos hijos de la muerte. No sabemos si al acostarnos en la noche vamos a despertar al otro día. No sabemos si ese día que tenemos es nuestro último día. Cuando una persona que conoce la palabra de Dios permanece más de un día con un conflicto, eso muestra que es una persona que no tiene madurez, que no tiene vida cristiana y que su vida espiritual es una vida muerta espiritualmente. Cuando la persona tiene madurez espiritual y es una persona que está tratando de agradar a Dios,
Inmediatamente que se da cuenta o que le informan que de alguna manera hubo algún conflicto, alguna situación que se dio, inmediatamente se busca la forma de hacer arreglo, de pedir reconciliación, porque nosotros somos hijos de reconciliación a través de la gracia del Señor. Nosotros no somos personas que andamos en conflicto con todo el mundo. Al contrario, si un conflicto se da, como seres humanos que somos, tenemos que buscar la forma de resolver ese conflicto para que no tengamos estorbo en nuestras oraciones, no tengamos estorbo si partimos de esta tierra, que sepamos hacia dónde vamos. No, tampoco debemos tener una mente llena de cavilaciones, siempre estar cavilando, pensando mal. Al contrario, debemos tratar de tener una mente sana, un corazón sano. Hay una parte muy importante que debemos pensar. Muchas veces siempre hay personas que están pensando que el otro le quiere hacer daño. Fulano me quiere dañar. A que nosotros no podemos vivir un estilo de vida cristiano con esa actitud de que siempre me quieren dañar. Debemos ser sanos, tener un corazón sano, una actitud sana, nunca pensar. Y si el otro no quiere hacer daño, él será verá con Dios. Pero nosotros debemos ser sanos y tener un corazón sano y caminar como persona reconciliada con el Señor. Muy bien, continuamos, vamos a lo que son la conferencia de la iglesia local. Dice: el pastor y el secretario de la iglesia siempre deben firmar y fechar las minutas de conferencia que hayan sido aprobadas. Inmediatamente que una conferencia es aprobada y es pasada en el libro, y aprobada por la conferencia, debe ser firmada y fechada por el pastor, moderador y la secretaria de la iglesia. La conferencia está abierta a todo miembro del cuerpo del local. Todos los miembros tienen voz en todos los asuntos de negocio de la iglesia. Las cosas que tienen que ser con asuntos de negocio o clarificación de la membresía o del manejo de la iglesia local, todos los miembros de la iglesia tienen voz y voto. Deben asistir a la conferencia. Cualquier pregunta, cualquier aclaración o cualquier cosa que el miembro no entienda, que de alguna manera que se ha hecho y no tiene la información necesaria, la conferencia es el lugar donde la persona debe hacer sus preguntas y debe hacer su señalamiento. Esto ayuda a retroalimentar a la institución como la iglesia local. Trae seriedad en el trabajo, trae compromiso, trae sentido de pertenencia a la membresía de la iglesia y ayuda a que las cosas se hagan bien y marchen bien, que no sea en los pasillos, ni tampoco que se discutan en los pasillos, sino que la conferencia trimestral es el lugar donde se deben llevar a cabo los acuerdos, las discusiones y las clarificaciones de la conferencia. Sin embargo, la asamblea ha recomendado que los niños no hablen hasta que tengan edad para mostrar buen juicio en la conferencia. Los niños no deben hablar en la conferencia hasta que tengan buen juicio, ¿verdad?
de qué se trata una conferencia. Tipos de conferencia. Las conferencias de las iglesias locales generalmente caen dentro de dos categorías: regulares o extraordinarias. Número uno, la conferencia regular trimestral para los trimestres que terminan en mayo, agosto, noviembre y febrero. Un quórum consiste de todos los miembros, ¿verdad?, presentes en las conferencias luego del anuncio debido de la conferencia, ¿verdad? La conferencia debe llevarse a cabo según está ordenado aquí en la región, ¿verdad? Aquí dice esos meses y en acuerdo, ¿verdad?, con nuestro obispo regional, nosotros tenemos un cierre fiscal. Al tener un cierre fiscal, está estipulado de esta manera para llevar a cabo nuestra conferencia, y cada miembro de la iglesia debe asistir a la conferencia. Cuando el miembro asiste a la conferencia, él tiene derecho, como parte del engranaje de la membresía de la iglesia, para él hacer cualquier pregunta a los que son miembros. Y luego, si no asiste a una conferencia, el miembro, si se dio y se anunció con tiempo, se organizó con tiempo y se le anunció con tiempo y no asistió, los acuerdos que se toman, el miembro no puede refutar los acuerdos. Tiene que respetar los acuerdos que se toman, porque para eso se anuncia con tiempo, para que el miembro pueda asistir y pueda tener voz y voto. Si se toma un acuerdo y el miembro no está, él debe sujetarse al acuerdo que se ha tomado, porque para eso se tomó el acuerdo en la conferencia abiertamente, para que toda la membresía de la iglesia asista regularmente a la conferencia, para que pueda estar al tanto de todo lo que la conferencia lleva a el piso del negocio de la iglesia. Propósito objetivo de la conferencia. Generalmente existen dos tipos de conferencia: la conferencia regular y la conferencia extraordinaria. Propósito objetivo. Generalmente existen 4 propósitos para la conferencia. Regular. Número 1, mantener a todos los miembros informados del progreso de la iglesia local mediante la revisión del trabajo, la exposición de los informes del secretario y tesorero, los líderes locales y el ministerio de cuidado pastoral o célula. 2, recibir y otorgar traslados de membresía. 3, trazar cualquier otro negocio relativo a la operación eficiente de la iglesia local. 4, desarrollar planes para el alcance y desarrollo espiritual de la iglesia local. Punto 2, una conferencia extraordinaria o de emergencia puede ser llamada a orden por el pastor o supervisor en cualquier momento que sea necesaria, aún al comienzo o conclusión de un servicio de adoración regular. No obstante, se aconseja lo siguiente: a las conferencias extraordinarias deben ser anunciadas con anticipación, especialmente
para la presentación de asuntos que no sea de rutina, como por ejemplo los traslados. De igual manera, una persona que tiene tiempo, que no asiste a la iglesia, que tiene tiempo, que se fue para otro estado o está en otra congregación, debe ser, si es una congregación de la Iglesia de Dios de la Profecía, que la persona está, debe ser trasladado. Si no es en la Iglesia de Dios de la Profecía, la persona debe ser excluido de la membresía, porque la Iglesia de Dios de la Profecía no traslada miembro a una denominación. Se le traslada y donde está, que siga sirviendo donde está. Se le excluye y que siga sirviendo donde está. Si es un miembro, se le traslada a la Iglesia de Dios de la Profecía donde está sirviendo, y así la persona que siga sirviendo donde está. Hago esta aclaración. B. Una conferencia extraordinaria no se debe conducir a menos que surjan negocios de emergencia que no puedan esperar hasta la conferencia regular. C. Los negocios nunca deberán decidirse deprisa. Tampoco deberá hacerse un esfuerzo por tratar asuntos mientras se sepa que hay un objetor ausente, y de solo deberá trazarse en el negocio para el cual se citó la conferencia extraordinaria. No es para traer cualquier otro punto, sino exclusivamente para el punto que se tomó para presentar en la conferencia extraordinaria. Oficiales de la conferencia. ¿Quiénes son los oficiales principales de la conferencia? Para llevar a cabo una conferencia, estos son los oficiales. Son 3 los oficiales directamente envueltos en la conferencia de la iglesia local. Número 1, el pastor. No se puede hacer una conferencia sin que el pastor esté o haya una situación, entonces el supervisor tenga que hacerlo. Pero si el pastor está en su plena función y no hay nada fuera de orden, o el pastor no está enfermo, no hay ninguna situación precaria, entonces el primero que tiene que estar es el pastor. El pastor es el moderador. De no haber pastor, el supervisor tiene la autoridad para actuar o nombrar un ministro licenciado para que la presida. ¿Ok? Punto 2. La segunda persona que debe estar a la hora de una conferencia es el secretario o la secretaria. El secretario o la secretaria de la iglesia es responsable de registrar las minutas de la reunión, leer las minutas de las reuniones anteriores y toda la correspondencia u otra información tal como se le requiera, y afirma las minutas oficialmente aceptadas y juntamente con el moderador. La secretaria o secretario debe estar al tanto de todas las correspondencias junto con el moderador y presentarlo, ¿verdad? Y estar al tanto de esto, igual la conferencia, igual las actas de la conferencia. Las actas de conferencia
deben ser respetadas y deben ser llevadas a cabo y debe ser hecha de una vez que pase la conferencia. No se debe dejar al tiempo. Vamos a ver, no se pudo hacer o dejarlo en cualquier cuaderno o en cualquier cosa por allá. No, esto es un asunto muy serio que esto debe quedar en el libro de acta firmado inmediatamente que es aprobado. Para la próxima conferencia no pueden haber dos actas que no estén asentados en los libros. Eso es desorden. Eso es desorden. Que las actas no estén asentadas en los libros o que venga una conferencia y no se pudo asentar, eso es desorden. Eso no se puede. Hay que tener las actas inmediatamente que pase la conferencia. Se debe empezar a transcribir en el acta la conferencia que termina para que cuando llegue la otra conferencia el acta esté en orden y si hay que hacer cualquier arreglo, se hace cualquier cosa para que cuando llegue la conferencia no esté corriendo a ver, quizá eso está, quizá no está. Esto no se debe. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ya que esto es muy importante. La tercera, específicas de la, también está las tareas específicas de secretario o secretaria de la iglesia son, número 1, tomar y registrar las minutas de todos los procedimientos de negocios. 2, enviar y recibir los traslados de membresía. 3, escribir cartas autorizadas por el pastor, autorizadas por el pastor y la conferencia. Todas las cartas que se van a hacer en la iglesia local o alguien pide debe ser autorizada por el pastor. Ni el tesorero ni la secretaria puede hacer una carta a espalda del pastor que el pastor no sepa que esa carta se está haciendo y que alguien la pidió. Cuando se pide una carta, cualquier miembro de la iglesia a quien debe pedírsela debe ser al pastor. Y un miembro de la iglesia que pide una carta al tesorero, a la secretaria, sin la anuencia del pastor, es un desordenado. Eso, el primer desorden es el miembro. Usted no debe hacer eso a espalda del pastor, porque esa carta deben ser firmada por el pastor y la secretaria de la iglesia. Si lo hace, está violando lo que es el orden de la iglesia. Aún sea que tenga que ver con cualquier cosa, el pastor tiene que estar al tanto de esa carta que se va a hacer en la iglesia porque lleva el nombre de la iglesia y debe ser autorizada por el pastor. Ok. 3, escribir cartas autorizadas por la conferencia, por el pastor. 4, contestar las cartas de peticiones de información procedentes de la oficina nacional, regional, estatal y de las oficinas internacionales. 5, preservar y archivar todos los papeles y registro de la iglesia que le sean asignados. Seguimos. Los registros del secretario incluye, número 1, el registro de membresía de la iglesia local en orden alfabético con sus direcciones completas, el día y los números de teléfono telefónicos. 2, información estadística e histórica acerca de cada miembro, tal como fecha
de nacimiento, fecha en que fue ingresado a la iglesia, fecha en que se recibió y otorgó el traslado, fecha de exclusión, etcétera. 3. Copias de los informes entrantes, salientes. 4. Minutas completas de todas las reuniones que sean un registro oficial de transacciones de eventos importantes. 3. El tesorero de la iglesia. El tesorero de la iglesia lee el informe financiero y mantiene los libros al día para preguntas que surjan o para alguna inspección. En ocasiones, una persona sirve en ambas posiciones, secretaria o tesorero, si es necesario. Si no es necesario y se puede tener una secretaria y un tesorero, mayormente en las iglesias grandes es mejor preferible tener una secretaria y un tesorero. En las iglesias pequeñas se puede utilizar la misma persona para las dos funciones, pero en una iglesia grande es preferible tener secretaria y tener tesorera, ya que el trabajo es grande, especialmente en las iglesias pequeñas, para protección de los fondos y la integridad del tesorero. Todos los fondos de la iglesia deben ser depositados en una cuenta bancaria a nombre de la iglesia de Dios de la profecía local, y nunca en su cuenta personal. Nunca recibir dinero en su cuenta personal, ni nunca recibir ninguna transacción en su cuenta personal. Jamás, nunca. Tampoco un tesorero puede dar dinero sin la anuencia del pastor. Tampoco el tesorero puede resolver situaciones de personas de la iglesia local. Préstamo, llamado, hay una situación de enfermedad o lo que sea, sin la anuencia del pastor. Compra, nadie puede hacer ninguna compra sin la anuencia del pastor. Nadie puede hacer compra, nadie puede comprar nada, nadie puede comprar y traer factura. Antes debe ver la anuencia del pastor para él darle el visto bueno o rechazar lo que se quiere comprar. Cuando en las iglesias locales todo el mundo compra o todo el mundo quiere o compra y trae factura, es llamado administrativamente un desorden administrativo y financiero. Así lo llama la iglesia de Dios de la profecía. Desorden administrativo y financiero. El dinero no le pertenece al tesorero. El dinero es de la iglesia. La iglesia lo da para el Señor. Y por ende, el tesorero no es dueño del dinero. Muchas veces la iglesia se ha visto en situaciones donde hay tesoreros que se creen dueños de los dineros de la iglesia y ellos pueden hacer lo que a ellos les parezca. Están muy equivocados. El dinero es de Dios y hay que hacer un buen manejo de el dinero de la iglesia, y tiene que ser fiscalizado por el pastor, que es el administrador general. Nunca en su cuenta personal, en el banco, el dinero nunca deberá ser guardado en el hogar o llevado en el bolsillo. Nunca, ni en su cartera. Nunca, nunca se debe hacer esto. Dice algo más. Ética financiera para la protección de la familia pastoral, ministerial,
Antes de esto, tampoco ningún miembro está autorizado a recibir dinero de la iglesia. Los dineros deben ser ministrados, depositados en la canasta. Llámase diezmo, llámase ofrenda. Si alguna persona tiene alguna necesidad que no puede asistir al templo y tiene que hacerlo llegar con un líder de cabecera, eso es posible, o con un miembro del comité de finanzas. Pero el dinero no puede andar de mano en mano. No puede andarse de mano en mano. El dinero debe ser depositado. Cada miembro de la iglesia debe tomar un sobre y al momento de ministrar las ofrendas, los diezmos, primicia y así sucesivamente, deben ser depositados en el recipiente que ha sido destinado para colectar las ofrendas, los diezmos, y en ese momento deben ser ministrados por la persona que va a ministrar. Las ofrendas, los diezmos y las dádivas que se dan para Dios y para la obra de Dios deben ser ministradas. Con una escritura bíblica se hace una oración y se ministra las ofrendas. No es que vamos a recoger la ofrenda y ya pasa, hermano. No, debe ser ministrado. Cada servicio debe ser ministrado. Así debe ser tratado las ofrendas. Ni tampoco nadie tiene derecho a tomar decisiones sobre los fondos y sobre las cuestiones financieras de la iglesia. Ni tampoco nada que ha sido donado a la iglesia, nadie tampoco tiene derecho a hacerse dueño, ni tampoco a tomarlo, llevárselo. Nadie puede hacer eso, porque lo que se dedica para Dios es sagrado. Y la persona puede ostentar cargo de tesorero o cualquier posición en la iglesia. Eso no le da derecho a tener la autoridad de llevarse nada, ni del templo, ni de la congregación, ni de la iglesia, sin permiso. Más bien están corriéndose un gran riesgo de meterse en problemas, no con el pastor, sino con el Señor. Seguimos. La ética financiera. Para la presentación de la familia pastoral, ministerial, y para evitar un posible conflicto de intereses y en aras de integridad física, los pastores o miembros de la familia pastoral no deben servir como tesorero del cuerpo ministerial. Al cuerpo aún estén en el cuerpo del Señor sirviendo. Esto también aplica a los niveles estatal, regional, nacional del ministerio. Nunca, eso es un error garrafal. Ninguna persona que sea de la familia del pastor, ni tampoco debe ser ni del comité de finanzas, ni debe ser tesorero de la iglesia, ni manejar asuntos financieros de la iglesia. El que ha hecho eso y han venido habladas y han venido cosas, el pastor es responsable de eso, porque eso nunca se debe hacer. Nunca eso se debe hacer. La iglesia prohíbe determinantemente en Asamblea Mundial que esto se haga. ¿Ok? Entonces eso nunca se debe hacer. Ok, seguimos. Los deberes del tesorero incluyen, número 1, recibir y retener todos los fondos según la autorización de la iglesia. Diezmos, ofrendas generales, especiales, los fondos de los ministerios. 2,
contabilidad adecuada, contabilidad adecuada de todo dinero recibido, desembolsado, incluyendo las contribuciones y diezmos de cada persona para la verificación de contribuciones libres de impuestos. 3. Archivar precisa y correctamente todo recibo, o sea, factura, toda la factura de lo que se compra, dice la norma de la iglesia, tienen que ser archivadas y hay que hacer una conciliación de factura mensual de todos los gastos, porque eso es lo que soporta y da soporte a los gastos que se han hecho. Si no hay factura que soporta el gasto, no hay que lo soporte. Aquí dice la norma de la iglesia que todas las facturas, buena factura, factura timbrada, factura bien hecha de compra, tienen que ser guardadas los recibos y las facturas, comprobantes de compra, otros papeles relativos a la cuenta financiera, llámese los cortes o statement del banco. Tiene que guardarse el statement junto con el cierre mensual. El statement del banco, del cierre mensual, tiene que ir con toda la factura haciendo un cierre del gasto de ese mes. Entonces, esos 3 dan el trimestre, ¿verdad? Bien organizada, que cualquier persona, cualquier miembro del comité de finanzas o líder de la iglesia puede agarrar la factura, verificarla, que son fidedignas, ¿verdad? Y que están claras y que no hay nada que esconder. Así es que hay que hacerlo, porque aquí lo dice la iglesia. Contribuciones, y dice todo recibo, comprobante y otros papeles relativos a las cuentas financieras. 4. Preparación de todos los informes financieros necesarios, tanto mensual como trimestral. Y punto 5, familiarizarse completamente con el sistema financiero general de la iglesia a nivel mundial. Deberes y poderes de la conferencia. 1. Seleccionar a los síndicos de la iglesia local. 2. Dirigir la colecta y desembolso de todo dinero que no haya sido designado por la Asamblea Internacional. 3. Aceptar y otorgar traslado de membresía. 4. Disciplinar y o restaurar miembros de la congregación local cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Cuando hay cualquier cosa que puede traer problema a la iglesia, o puede traer desorden, o puede traer pecado, debe ser disciplinado. Aunque a la gente no le guste, pero es una norma de la iglesia que hay que corregir cualquier cosa que puede traer desorden a la iglesia cuando sea necesario. 5. Endosar candidatos al ministerio con la recomendación del supervisor y el pastor. Deberes y poderes de la conferencia. Rectificar las actas de negocio de la Asamblea Internacional durante la primera conferencia regular después de la Asamblea. 7. Ayudar en la fijación de los días y horario de los servicios regulares de la iglesia. 8. Vender, tomar prestado o ejecutar una hipoteca sobre la propiedad de la iglesia local con el consentimiento a través del secretario de los síndicos generales.
de la oficina internacional y por supuesto que ahí entra el obispo regional que tiene que dar el visto bueno para eso. Y si el obispo general, que es nuestro obispo, no da luz verde para eso, nadie puede hacer esto, ni nadie puede llevar a cabo algo como esta. Muy bien. Creo que por esta noche estamos bien. No sé si hay alguna pregunta relevante en cuanto a esto. Nos va a quedar el punto de la función del Comité de Finanzas y Mayordomía de la iglesia local. ¿Cuál es la función del Comité de Finanzas de Mayordomía local? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo trabaja el Comité de Finanzas? Amén. Dios le bendiga. Si hay alguna pregunta, tengo